Imagina que en la colonia o municipio donde vives, la persona más tranquila que conoces, que se dice ser un activista y que gusta de cuidar y alimentar animales, es acusado también no solo de alimentarlos y cuidarlos, sino que hace esto para engordarlos, para después vender su carne en taquerías y rastros de la zona. Permita el libre cierre de puertas. El taquero del Estado de México. Esto sucedió en un municipio del Estado de México. La historia comienza con Ernesto, o Don Neto, como también se le conocía. A simple vista, Ernesto parecía un hombre común, de complexión delgada, con la piel curtida por el sol y el cabello entrecano, siempre oculto bajo una gorra de mezclilla. Su local estaba ubicado en una esquina polvorienta a una cuadra de un lote baldío. Era pequeño, pero siempre surtido. Vendía carne a precios más bajos que cualquier otro local de la zona, lo que le aseguraba una clientela constante. Ernesto no hablaba mucho. Su voz era grave y áspera, como si su garganta estuviera siempre reseca. Atendía con movimientos meticulosos, con la paciencia de quien ha repetido la misma tarea cientos de veces. Su cuchillo jamás se desafilaba y su mandil, aunque limpio por las mañanas, terminaba teñido de rojo al final del día. Don Neto tenía a su cargo a 2 ayudantes. De hecho, en ocasiones, ellos eran los únicos que estaban en el local atendiendo, ya que don Ernesto salía demasiado por las tardes. Pero había algo en él que inquietaba a algunos. Un aire de frialdad en su mirada, un leve temblor en la comisura de sus labios cuando le preguntaban demasiado sobre su mercancía, y luego estaba ese olor. Por la tarde-noche, cuando el sol comenzaba a ocultarse, un hedor penetrante emanaba de su carnicería. No era el olor metálico y fuerte de la sangre fresca, sino algo más denso, más amargo, un tufo que se mezclaba con el aire caliente y hacía que más de un vecino cerrara sus ventanas antes de que anocheciera. Los vecinos ya habían puesto una queja con el municipio, pero solo llegaron a llamarle la atención a don Neto y pedían a los vecinos que lo entendieran, ya que dedicarse a la venta de carne era evidentemente que emanaría ciertos olores. Don Neto era una persona a la que muchos le tenían confianza, incluso admiraban su manera de ser. Dentro de sus actividades diarias, tenía una labor que la gente del pueblo consideraba noble. Cuidaba perros callejeros, los alimentaba y los protegía, o por lo menos eso trataba que la gente pensara de él. A unas calles de la carnicería donde laboraba, en un terreno baldío que había cercado con láminas y maderas viejas, don Neto había improvisado un refugio para perros abandonados. Quienes pasaban por ahí podían ver algunas casas hechas con cajas de madera, cobijas extendidas sobre el suelo de tierra y cubetas con agua. No era un lugar lujoso, pero para los perros sin hogar era mejor que las frías banquetas de aquella comunidad. Algunos vecinos lo veían pasear con los perros por las mañanas o las tardes, llevándolos con una cuerda atada al cinturón, murmurando palabras que solo ellos parecían entender. Pobre don Neto, decían algunos. Ha de estar solo y los perros son su única compañía, ya que lo poco que sabían de él es que no tenía familia. Su esposa había fallecido hace más de 10 años. La carnicería inicialmente era de ella, pero al momento en que su amada esposa muriera, él decidió continuar con el negocio, ya que le generaba nostalgia y le traía varios viejos recuerdos. La gente del pueblo incluso lo ayudaba. Una señora de la tienda le regalaba croquetas cuando tenía un excedente de ellas, y algunos clientes le llevaban restos de carne o huesos para que alimentara a sus animales. Asimismo, el hecho de dedicarse a la carnicería junto con su difunta esposa hacía que tuviera amigos de negocios y rastros aledaños, por lo que ellos le regalaban carne y vísceras para poder alimentar a los más de 100 perros que tenía en el refugio. Don Neto
Siempre agradecía con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa casi imperceptible. Pero con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Los perros nuevos llegaban cada semana, pero rara vez veían a los mismos durante mucho tiempo. A veces, en cuestión de días, desaparecían sin dejar rastro, aunque ciertamente era difícil contarlos ya que eran bastantes, pero algunos sí podrían ser identificados fácilmente por los vecinos. Particularmente, esos eran los que desaparecían. Las bromas entre algunos lugareños no se hicieron esperar, donde decían que la carne que Don Neto vendía en su carnicería era de perro y es por eso que a veces era más barata. Pero todo se tornaba a eso, a una broma, pues les costaba trabajo creer que eso fuera de alguna forma realidad. Nadie preguntaba. Después de todo, Don Neto era un buen hombre. ¿Por qué habría de haber algo malo en lo que hacía? A simple vista se veía buena persona, y el que ayudara a los animales lo hacía ver como una persona muy noble. Entre vecinos también se decían: seguramente alguien los adopta y por eso desaparecen. Se decían algunos otros, aunque nunca habían escuchado de nadie que recogiera perros de su refugio. Al contrario, en ocasiones personas malvadas e irresponsables querían deshacerse de sus cachorros debido a que no esterilizaban a sus mascotas e iban y dejaban a los pobres perritos en la puerta del refugio de Don Neto. Algo que parecía molestarle al principio, pero al mismo tiempo parecía no tener problema con ello. Aquí es cuando la historia se torna más oscura, pues en una ocasión, uno de los perros más queridos de un vecino de la comunidad escapó de su casa. Todo ocurrió una noche en la que, sin darse cuenta, dejó el zaguán entreabierto tras estacionar su automóvil. Se trataba de Rocky, un perro mestizo de tamaño mediano, con manchas blancas y negras, y un ladrido fuerte que solía alertar a su dueño cuando algo extraño ocurría en el vecindario. A la mañana siguiente, al notar su ausencia, el hombre lo buscó por todo el barrio. Caminó por las calles aledañas, llamándolo por su nombre. Preguntó a los vecinos y pegó carteles improvisados con una foto impresa y un número de contacto. Pero pasaron los días y no hubo rastro de Rocky. Al tercer día, mientras hablaba con un conocido en la tienda de la esquina, un vecino mayor, de esos que siempre están atentos a todo lo que ocurre, se acercó con cierto recelo y le dijo en voz baja: «Creo que vi a tu perro en el terreno de Don Neto. No estoy seguro, pero había uno muy parecido entre su jauría, ¿eh?». El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda, agradeció la información y, sin pensarlo dos veces, se dirigió al refugio improvisado de don Ernesto. Cuando llegó, encontró a Don Neto alimentando a los perros, rodeado por aquella manada de criaturas que lo seguían con devoción. El olor en el ambiente era fuerte, una mezcla de tierra húmeda, orines y algo más. Algo que le resultó extrañamente familiar, pero que no pudo identificar de inmediato. Don Neto, buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe que lo moleste, pero me dijeron que vieron a mi perro aquí. Se llama Rocky. Tiene manchas blancas y negras, y se perdió hace unos 3 días. El carnicero levantó la vista con una expresión bastante seria. Su mirada oscura se clavó en la del hombre por unos segundos antes de responder con tono seco: aquí no hay nada. Ninguno de mis perros se llama Rocky. Mis perros son míos. Nadie deja animales aquí. El dueño del perro insistió, intentando asomarse por encima del portón, pero Don Neto se interpuso con una firmeza casi agresiva. «Ya le dije que aquí no hay nada. ¿Qué quiere? Váyase». Su voz sonó áspera, como una advertencia. Antes de que pudiera seguir insistiendo, Don Neto cerró el portón con un golpe seco, dejándolo con la palabra en la boca. El hombre se alejó con el corazón acelerado. Algo en la actitud del carnicero lo inquietó. Nunca lo había visto así, tan a la defensiva, tan iracundo ante una simple pregunta. Y esa sensación de malestar solo creció cuando se encontró con algunos amigos en la noche y les contó lo sucedido. No tardaron en llegar a la misma conclusión. Si Don Neto reaccionó de esa manera,
Tal vez tenía algo que ocultar, así que decidieron averiguarlo por su cuenta. Esperaron hasta que Don Neto cerrara su carnicería y se marchara del refugio. Sabían que solía irse alrededor de las 9 de la noche, lo que les dejaba una ventana de tiempo para actuar sin ser descubiertos. Cuando el carnicero desapareció entre las calles oscuras, los hombres se acercaron al refugio con cautela. Uno de ellos llevaba un paquete de carne y lo arrojó cerca de la reja. En cuestión de segundos, los perros se arremolinaron en torno al alimento, distraídos por el festín inesperado. Con rapidez, el dueño de Rocky se coló entre los tablones sueltos del cerco, iluminando con una linterna de su celular el terreno descuidado. Avanzó entre las casas improvisadas, llamando en susurros: «Rocky, Rocky». Pero lo que encontró fue algo que jamás hubiera imaginado. Detrás de unas cajas, al fondo del terreno, había un montón de huesos amontonados sobre la tierra. No eran huesos grandes de res ni de cerdo, como los que podía desechar cualquier carnicero. Eran huesos pequeños, frágiles, muchos aún con restos de piel y tendones adheridos a ellos. El hedor lo golpeó con fuerza, un olor rancio, una combinación nauseabunda de carne podrida y muerte. Con el corazón latiéndole en los oídos, alumbró con más detenimiento. Entre los restos alcanzó a ver cráneos caninos, algunos aún con collares puestos, y allí, entre la pila de huesos y restos de piel, reconoció algo que le heló la sangre. Un pedazo de tela roja con estampado de huellitas. Era el pañuelo que Rocky siempre llevaba atado al cuello. El aire se le atoró en la garganta. Quiso gritar, pero el miedo lo paralizó por unos segundos. Entonces, escuchó un ruido detrás de él. Al voltear la linterna del celular, iluminó una figura que no debía estar ahí. Don Neto estaba de pie junto a la cerca, con la mirada clavada en él. Su rostro estaba en sombras, pero su sonrisa torcida era visible, incluso en la penumbra. «¿Qué están haciendo aquí?», murmuró Don Neto con voz grave y enojado. El vecino, con manos temblorosas y el corazón desbocado, apenas pudo procesar lo que estaba viendo. La linterna de su celular iluminaba las piezas de carne colgadas en ganchos metálicos cortadas con precisión, algunos aún con mechones de pelo adheridos a los tendones. Era carne de perro. Un asco profundo le revolvió el estómago, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió una presencia detrás de él. Don Neto estaba ahí. El brillo de la hoja del cuchillo del carnicero reflejaba la tenue luz de la linterna. Sus ojos oscuros no mostraban ninguna emoción, solo una fría indiferencia. «Le dije que aquí no estaba su perro», susurró con voz rasposa. Pero el vecino, impulsado por una mezcla de furia, horror y adrenalina pura, no se quedó inmóvil. Con un grito de rabia se lanzó contra Don Neto, golpeándolo en el pecho y derribándolo sobre la tierra húmeda. El cuchillo que traía Don Neto cayó de su mano y se deslizó unos centímetros lejos de su alcance. «Maldito enfermo, ¿qué hiciste con estos perros? Mataste también a mi perro», gritó el vecino mientras sujetaba a Don Neto por la camisa y lo sacudía con violencia. Los demás amigos, alertados por los ruidos, corrieron del lugar. Uno de los amigos solo vio al vecino sobre Don Neto, golpeándolo con toda la fuerza de su desesperación, mientras el carnicero se cubría con ambas manos los golpes. Después, Don Neto solo dijo: «Ya estuvo, ya estuvo. Me agarraste, ya no me pegues. Ya, que venga la policía por mí, pero ya estuvo». El momento era como una mismísima película de terror. Uno de los amigos sacó el celular con los dedos temblorosos y marcó a la policía el 911. «Tienen que venir ahora. Es urgente. Encontramos algo horrible. Rápido, por favor». Los amigos separaron a Don Neto y al vecino, quien seguía sin poder creerlo. Sometieron con unos lazos a Don Neto y unos 10 minutos más tarde llegaron los oficiales en varias patrullas que avanzaban con las sirenas encendidas, iluminando la oscuridad con luces intermitentes de rojo y azul. La noticia del alboroto corrió rápido y los vecinos, curiosos por el escándalo, comenzaron a reunirse en la entrada del terreno para ver qué es lo que pasaba. Al irse poco a poco enterando de lo que había en el lugar, quedaban en shock.
Cuando los policías ingresaron, lo primero que vieron fue una carnicería real, los huesos apilados, los ganchos con carne aún fresca, los cráneos esparcidos en el suelo. Un oficial de mayor rango se llevó una mano a la boca con asco. «Dios santo», susurró antes de ordenar. «Detengan a ese tipo ahora mismo». Don Neto no puso resistencia, tal vez porque sabía que no había escapatoria, o tal vez porque ya no le importaba. Mientras lo esposaban, la multitud afuera comenzó a agitarse, lanzando gritos de furia y repulsión. «¡Asesino! ¡Nos vendiste perros! ¡Nos hiciste comer eso, maldito!». Alguien arrojó una piedra que impactó contra una de las patrullas. Los oficiales tuvieron que abrirse paso entre el tumulto y meter a Don Neto en el vehículo antes de que la gente intentara hacer justicia por su propia mano. Los demás policías continuaron inspeccionando el lugar y lo que descubrieron en una vieja nevera industrial fue algo más aterrador: filas de carne amontonadas para la presunta venta. Conforme pasaban los minutos, las patrullas comenzaron a retirarse del lugar, con Don Neto asegurado en la parte trasera en una de ellas. Horas más tarde, en la Fiscalía del Estado de México, durante su interrogatorio, Ernesto se mantuvo callado por un largo rato. Luego, con una calma escalofriante, comenzó a hablar. «Yo no mataba a los perros al llegar», explicó con voz monótona. «Los cuidaba, los engordaba, los hacía ver sanos. Así su carne quedaba más tierna». Los oficiales lo miraban con una mezcla de asco y horror. «¿Y qué hacías con la carne?», Don Neto esbozó con una sonrisa torcida. «La vendía a los rastros, a algunos taqueros, a mi propia clientela. Nadie lo notaba, a nadie le importaba». El interrogador apretó los puños. «Y a ver, dime, ¿cuánto tiempo llevabas haciéndolo?». Don Neto contestó: «La verdad es que años. Y créanme, si no me hubieran descubierto, seguiría haciéndolo». El expediente se llenó con detalles macabros, pruebas incuestionables de su crimen, y mientras lo trasladaban a una celda en espera de su juicio, Don Neto no mostró ni una señal de arrepentimiento. Aquella noche, aquel municipio del Estado de México tuvo una de sus peores noches de terror. Los perros que estaban con vida fueron llevados a varios refugios de asociaciones públicas, privadas e independientes, quienes se encargaron de brindarles atención médica y colocarlos en programas de adopción. Los empleados que tenía Don Neto en la carnicería también fueron detenidos, pero poco después liberados, ya que no se les pudo encontrar alguna responsabilidad. Argumentaron desconocer la procedencia de la carne, ya que solo eran trabajadores. El terreno quedó acordonado, desinfectado por el mismísimo gobierno para evitar más olores desagradables y así continuar con las investigaciones. De Don Neto se supo que fue enviado a un reclusorio donde se investiga más del caso para imputarle aproximadamente 25 años de prisión por el maltrato animal y los daños a la salud pública. Ahora bien, como dicen por ahí, a veces la realidad supera la ficción. La historia que acabas de escuchar está inspirada en una historia real. Esto no significa que así haya pasado. Según medios de comunicación como Milenio y La Silla Rota, nos habla de una persona que tenía un refugio de perritos que utilizaba para la venta de carne. Aquí te dejo parte de las notas. Mateo N., un carnicero originario de Mexicalcingo, Estado de México, fue vinculado a proceso después de que se encontraran más de 100 perros en condiciones insalubres dentro de su propiedad, a pesar de que él mismo se hacía llamar el misionero de los perros de la calle. Afirmaba rescatarlos. La investigación reveló que en realidad los sacrificaba para vender su carne en mercados locales. Durante la audiencia en Tenango del Valle, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó pruebas en su contra, señalando que, aunque Mateo padecía un trastorno mental, era consciente de sus acciones. Por lo tanto,
era responsable de ellas. La defensa del imputado intentó desvirtuar los señalamientos alegando que su cliente no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Sin embargo, un peritaje psiquiátrico confirmó que Mateo comprendía lo que hacía y su conducta era, por tanto, imputable. El juez decidió vincularlo a proceso por el probable delito de maltrato animal y le impuso prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. En su declaración, la fiscalía alegó que los testimonios de los vecinos y las pruebas periciales confirmaron que el acusado había estado maltratando a los perros bajo su cuidado, a quienes había mantenido hacinados y en condiciones deplorables. Por otro lado, vecinos sorprendidos por las acusaciones defendieron a Mateo. Aseguraron que siempre había sido un activista a favor de los animales y que su labor de rescatar perros en situación de calle había sido bien intencionada. De acuerdo con ellos, él siempre había querido ayudar a los animales abandonados y había pedido el apoyo de las autoridades locales, como a la presidenta municipal, para poder continuar con su trabajo. Sin embargo, los vecinos más escépticos señalaron que en su terreno no solo se rescataban perros, sino que se sacrificaban para ser vendidos como carne. En febrero del año 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó un cateo en un predio en la colonia El Calvario, municipio de Mexicalcingo, donde encontraron restos de perros sacrificados y otros animales en estado de descomposición. Según las investigaciones, el lugar funcionaba como un punto clandestino donde se mataban perros para su consumo y para venta. Los vecinos denunciaron que escuchaban ruidos extraños y notaron la presencia de vehículos sospechosos, lo que llevó a la fiscalía a realizar el cateo. Al revisar el lugar, las autoridades encontraron un predio de unos 100 metros cuadrados llenos de basura y chatarra, además de una vieja camioneta desvalijada. Entre la hierba y los restos de animales muertos se descubrieron al menos 8 perros en mal estado, algunos atados con cadenas. También se encontraron varios huesos de animales que están siendo analizados para determinar si son de diferentes especies o si corresponden exclusivamente a perros sacrificados. Este caso ha generado gran controversia en la comunidad, donde muchos se muestran sorprendidos por las revelaciones y la gravedad de las acusaciones. De ser encontrado culpable de maltrato animal, Mateo N. podría enfrentar una pena de entre 3 y 6 años de prisión, con una multa de hasta 400 días de salario mínimo. De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, las autoridades continúan con la investigación y esperan esclarecer completamente los hechos en los próximos meses. Esto ha provocado, por supuesto, que el municipio de Mexicalcingo, las ventas en taquerías y carnicerías estén bajas, por lo que se pide a las autoridades se esclarezca que ninguno de estos locales ha comprado o ha adquirido en algún momento este tipo de carne. Te voy a dejar los links de la noticia con fotografías en la descripción para que vayas y me des tu opinión. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor dale un like y déjame un comentario. ¿Te sabes alguna historia similar? ¿Qué opinas? ¿Crees que sea real? Yo soy el tío Taku. Por favor, suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo video.